El equipo de Brenda, Jocelyn Hernández, Michelle García, Diego Armando López Velasco, Marta Mendoza y Lidia Eurice Ramírez García presentamos el análisis del prototípico que se le presentó al profesor David Isaac Baltasar. El tema es el índice de la violencia familiar ocasionado por la pandemia de COVID-19. Empezaré su servidora. Yo pienso que la violencia intrafamiliar sí subió derivado de las entrevistas que realizamos a la población que nos hizo el favor de contestarlas. Yo pienso que algunos ni siquiera tienen idea de lo que es la violencia familiar. Hay personas que les preguntamos dentro de la entrevista, ¿tu esposo te revisa el celular o tú como mujer le revisas el celular a tu esposo? Y te contestan, pues que sí, o sin que se dé cuenta, o que es por costumbre. Entonces, yo pienso que ahí están violentando porque eso es una privacidad, es algo íntimo. Eh, Sin embargo, ellos no se dan cuenta. La gente, basada en las respuestas de las entrevistas que tuvimos, se basa que la violencia tiene que ser meramente física o verbal. Desconocen otro tipo de violencias, como por ejemplo la psicológica, la moral, o en este caso, podemos también observar que hay otro tipo de violencia, por ejemplo, la económica, ¿no? Que nosotras las mujeres estamos un poquito más expuestas a la violencia económica. ¿Cómo se da? Bueno, pues aquí entra también un poquito de los usos y costumbres que nosotros tenemos en México. ¿Cómo? Bueno, nosotros en México tenemos esa costumbre de que los hombres, los esposos, son los proveedores de la casa. A pesar de que vivimos actualmente en el siglo XXI, esos usos y costumbres se siguen dando, ¿no? ¿Y qué pasa? A veces hay mujeres que no trabajamos, que dedicamos la casa al hogar, a otro tipo de situaciones, y que a lo mejor llega el momento en que por una discusión, por un desacuerdo con el esposo, hay una retención económica. Eso ya está tipificado como una violencia económica. ¿Por qué? Porque se nos retiene el gasto, como comúnmente lo conocemos, o bien la aportación económica, el proveer el hogar, ¿no? Y como mujeres, ¿qué pasa? No denunciamos, no decimos nada y pasamos a ser parte de esa cifra negra. La cifra negra es cuando no se denuncia ese tipo de delitos. Estamos acostumbradas a vivirlo, ¿no? Bueno, al rato ya se le va a pasar, al rato me lo va a dar. Sin embargo, pues la persona que violenta una vez lo hace una, dos, tres y cuatro veces, porque cuando somos parte de esa cifra negra no nos interesa. En las entrevistas nos pudimos dar cuenta que mucha gente pues desconoce ese tipo de violencia, además de que vimos que a raíz del confinamiento la convivencia tuvo más fricciones. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a vivir con nuestra familia al 100%. ¿Qué sucede? Estamos acostumbrados a que cada quien tiene sus actividades. Por ejemplo, en mi caso, mis hijos se van a la escuela, tienen sus actividades especiales, mi esposo va a trabajar todo el día, no lo veo ya hasta la tarde noche, yo voy a la escuela, llego a hacer labores del hogar. Entonces, todos tenemos actividades. Sin embargo, en el confinamiento, pues yo creo que la convivencia al principio, pues todos estábamos, qué alegría, ¿no? Y después yo creo que eso se friccionó, ¿no? Porque hasta a mí me pasaba, ¿no? Te habla el niño, te habla otra persona, te habla de tu esposo y llega el momento en que dices, ¿qué quieren, no? Y esa bipolaridad entra entre el neurotismo, ¿no? Y estoy ejerciendo violencia, incluso yo me podría poner que yo creo que hasta en maltrato infantil, ¿no? Que no necesito tocarlos, sino con el simple hecho de gritarles o de decirles qué pasa, qué quieres, llega a suceder, ¿no? En las entrevistas también pudimos notar que las personas también por desconocimiento no hacen esa situación de la denuncia, no se arriman a otra persona que los pueda ayudar, que los pueda orientar, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Además de que estamos acostumbrados a que nuestro sistema jurídico, pues, realmente no apoya mucho en esa situación. Sin embargo, abocándonos de nuevo a esa parte, a mí me gustaría compararlo y aparte llevarlo a un tema que nos dieron en específico en clase, como cuando es la víctima conocida, ¿no? Porque yo pienso que esta violencia se da dentro del hogar y aquí la víctima es conocida. Puede ser el esposo, puede ser el hijo, puede ser la mamá, puede ser la abuelita, eh, cualquier otra persona que es dentro del núcleo familiar quien está vulnerando a la persona, la está victimizando, ¿no? En este caso, pues
Las personas más vulnerables pueden ser personas discapacitadas que dependen totalmente de las personas que estamos físicamente y mentalmente bien, ¿no? Eh, también depende en los niños, son personas que son violentadas y que a final de cuentas no pueden defenderse, no pueden decir absolutamente nada a nadie. Uno, porque una autoridad no te va a hacer caso si no eres mayor de edad. Y dos, porque pues no tienen más a quién recurrir más que a su persona de confianza, ¿no? A su persona como la ley lo tipifica, significativa también, ¿no? Entonces yo pienso que toda esta violencia a raíz de estas entrevistas, pues que también nos dimos cuenta que se da mucho sobre esta pandemia en el confinamiento, también por la convivencia en casa, yo creo que también hay mucho desconocimiento sobre los tipos de violencia que vivimos en nuestro país, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, nosotras que somos personas que nos estamos preparando, yo creo que también en mi caso, por ejemplo, desconocía ese tipo de violencia, ¿no? La económica, ahora también la vicaria, ¿no? Que ahora le llaman, que es donde ese tipo de violencia vicaria es donde te retienen o te quieren quitar a tus hijos y por medio de eso, manipularte, ¿no? Y eso se dio también durante la pandemia, desafortunadamente. Sin embargo, en mi opinión, yo pienso que sí se elevó mucho la estadística en cuanto a la violencia familiar y yo me quedo con esa, para terminar con esa conclusión de que aquí es la víctima es conocida, porque todo se dio dentro del núcleo familiar. Adelante, compañero. Sí, yo voy a hablar de la prevención victimal que se da de inicio desde que el violentador, que es el sujeto activo, empieza a agredir a su pareja. Lo que se tiene que hacer para evitar este tipo de agresión y de prevención victimal es ver el entorno en el que se da de inicio a que el delincuente o la persona violentadora agreda a su pareja, perdón, a su familia, a sus amigos, porque pueden ser varios factores. Entonces, se tiene que ver desde el entorno qué fue lo que lo provocó, qué lo motivó, para de alguna manera poder intervenir en el comportamiento o modificarlo, para que cese esa violencia y no se siga pues manifestando y afectando más a las personas que están alrededor de este sujeto, que es el sujeto activo del delito, de la violencia. Es importante también que dentro de la prevención de la violencia se pueda iniciar, pues, ¿qué será? De alguna forma sí se tiene que dar una denuncia, porque en esta parte también entraría lo que viene siendo la hipervictimización, que es la prevención en donde entra el comportamiento de la víctima como el sujeto que la afecta, que la violenta, como el sistema jurídico que va a hacer para de alguna manera apoyar a que esta violencia se detenga o que ya no continúe. Es por eso que es importante que la víctima pida apoyo, porque se le puede dar el apoyo psicológico, se le puede dar el apoyo legal, porque pues en muchos casos hay gente que no aguanta tanta violencia y prefiere mejor separarse, o también de alguna manera pueden tomar terapias en pareja, en dado caso que deseen continuar juntos. Es importante también ver la parte de la familia, los pequeños, los niños, los abuelitos, los tíos, los que viven en su entorno familiar, que también pues salen afectados. Es por eso que es tan importante que se dé pues ahora sí que una modificación a ese comportamiento dentro de esa familia. La víctima, como comento yo, pues es una persona que muchas veces se acostumbró a vivir esa violencia por temor o por la dependencia económica que tiene con la persona, pues no denuncia por ese temor. Ya se vio en las encuestas que tienen temor de perder ese beneficio que tienen quizás con su pareja, o temor de que las violenten más, o otro tipo de factores que han vivido en su infancia. Es por eso que la violencia pues es una enfermedad que no nada más afecta a la persona que la ejerce, sino a la que la vive, a la que sale dañada. Entonces, pues de ahí partimos a la teoría de la oportunidad para que el comportamiento que se produce, en este caso, pues ya está delimitado, que puede ser predispuesto, porque la víctima ya está dispuesta a aceptar esa violencia.
No hay, ahora sí que podríamos decir, de ella una manifestación de cesar esa violencia. La persona activa pues ya tiene completamente el control sobre esa persona. Entonces, esa persona también no sabe que ya sufre violencia, que tiene una enfermedad que tiene que ser atendida. Entonces, pues es donde viene la prevención, ¿no? La prevención se tiene que dar de inicio desde el primer momento que la persona es violenta. En algunos casos, como lo vimos en la película que precisamente nos dejó el profesor David, en la de sus ojos, los ojos, habla perfectamente de este tema, en donde la muchacha, pues por amor, porque aún a pesar de todo lo amaba, le dijo en la intimidad, pues yo te doy mis ojos, te doy mi boca, de tanto amor que le profesaba, pero llegó un momento en que se dio cuenta que pues este sujeto no iba a cambiar. Sin embargo, él también a su modo la amaba, por eso buscó ayuda psicológica para de alguna manera pues cambiar esa violencia, controlarse y poder tener una vida familiar sana. Pero pues hay muchos factores que intervienen. En este caso, pues la familia de ella se da cuenta que era violentada y pues ya el señor ya no era tan bien recibido. Entonces, hay factores también en donde la víctima tiene que ver la realidad de lo que está viviendo y tiene que poner un freno, tiene que cambiar la perspectiva de lo que está viviendo para poder cambiar esa situación que vive. El sujeto activo pues tiene que estar denunciado para que él de alguna manera esté enterado que hay un proceso, que hay un conocimiento de la autoridad que va a ejercer contra él en dado caso que siga persistiendo esa violencia o va a perder a su familia o va, si es una violencia más grave, pues a tener que pasar un tiempo bajo la sombra. Porque así es esto, la ley, afortunadamente, como lo comentó la compañera Michelle, pues ya hay muchas leyes a favor de la mujer, a favor de la familia. En este tiempo lamentable de la pandemia, pues se ejerció más violencia, se aumentaron más las violencias, sobre todo la familiar, porque pues se convivía más de 14, 15, 16 horas, lo que no se hacía cuando salías a tu vida normal, a trabajar. Entonces tenías que convivir con tu familia, con los niños, con el esposo, que no estaban acostumbrados. Entonces, pues hubo otro tipo de acciones y de prevenciones que se pudieron dar. Afortunadamente, las casas de estudio como el POLI, como la UNAM, daban apoyo psicológico a distancia, precisamente para prevenir que se siguiera dando esta violencia que, pues la verdad, en 2 décadas creció tan solo en este año y medio de pandemia a niveles impactantes, 80-90% más de la que ya se conocía que se tenía. Entonces yo creo que lo que falta es mucha prevención eh, en conocer cómo vas a comportarte en tu entorno. Si tú sientes que tienes violencia o que eres parte de esa violencia, que pidas ayuda para que puedas tú cambiar tu perspectiva, tu acción y no dañar a tus seres queridos o a las personas que te rodean. Porque la violencia es una enfermedad, es una cuestión que va a seguir afectando constantemente, pero sí se puede, yo sí tengo confianza en que las autoridades, ahora que se está dando tanta información respecto a la violencia, precisamente para prevenir que no se siga dando. Eso sí, Es por coincido eso que contigo, estoy Martita. de acuerdo. Sí, gracias. Gracias. Adelante, Brendita. Bueno, yo por mi parte ahora sí que voy a invocar dos de los temas que nos referidos a lo que nos dio el profesor de los modelos de victimización, porque más que nada dándonos a entender que tanto social y el entorno que rodea a la víctima, sabemos que este, la misma violencia tiene un estigma, una estampa o lo que tú quieras, como tú quieras llamarlo, tiene una forma de relacionarlo con la violencia. Tenemos solamente en mente que la violencia puede ser física, que puede ser, ahora sí que mencionando lo que nos dijo las otras compañeras, o sea, tenemos unos ciertos factores de violencia, cuando realmente la violencia tiene más de una cara, tiene más de una forma de ejercerla.
hasta el más mínimo grito, hasta el más mínimo acción se puede considerar violencia. Tú lo decías, Michelle, revisar el teléfono, otra cosa. Tenemos también la cuestión de que tenemos, estamos conscientes de que se cree que la violencia solamente los factores vulnerables son mujeres, son personas mayores y niños. Pero en esta pandemia también nos dimos cuenta que también se basa en una violencia general. También los hombres lo ejercen. No es muy visible, pero también lo ejercen. Es también un estigma que también se tiene que romper, se tiene que quitar. Y eso también tú lo puedes confirmar en lo que tú nos relacionaste, Michelle, de tu vida, de tu entorno, que también ya hasta por el mínimo ruido también ya te enojabas con tu marido. Seamos realistas. También la violencia, es un estigma, es lo que tú quieras, se va relacionando a que tenemos que erradicar que solamente la violencia la podemos ejercer ciertas personas y solamente la podemos tener víctimas podemos ser ciertas personas. Aparte de que también en otras actividades, otros trabajos que hemos hecho, nos dimos cuenta de que también las autoridades tienen muy arraigado todavía el machismo y eso ninguno de los aquí presentes nos puede desmentir. En uno de los proyectos que también nosotros tuvimos, nos dimos cuenta de que todavía se cree que la mujer tiene que aguantar cualquier grito, cualquier eh, berrinche, se podría decir, que cause o haga el marido así que se desquite con nosotras como mujeres y dice, pues aguántate, tú has de haber hecho algo y por eso te gritó, por eso te hizo, por eso te pegó. O sea, todavía tenemos esa conciencia y nos dimos cuenta que en pandemia los menos, las autoridades no ayudaban en nada para que la víctima, este, eh, se me fue, tuviera la confianza, tuviera tuviera ahora sí que la recompensa de su valía de ir a denunciar, ir a decir, esto me hizo mi marido, mi, mi papá, mi abuelo, lo que sea, me golpeó, me gritó, me hizo. O sea, las autoridades también tienen que cambiar el chip que tienen en este momento. El chip Correcto. que se vio implantado anteriormente hay que cambiarlo y hay que cambiar totalmente las etiquetas que tenemos todos, tanto social como ahora sí que jurídicamente. Gracias, Brendita. Armando. Pues mira, aquí ya sigue lo de la desvictimización, que para esto consta de muchas cosas. Para empezar, las ganas de poder desvictimizarse como tal, una persona que reconozca que quiere salir de ese problema. Y la otra es que lo pueda impulsar algún programa, o ya sea el, el centro de ayuda para la desvictimización, ¿verdad? Eh, yo siento que para esto, en uno mismo, consta de reconocer las emociones que nos, que nos conforman y que causan algún manifiesto, ¿verdad? En poder te- en poder mantener el control, el autoconocimiento, y así sabremos para dónde nos dirigimos y a qué paso vamos, ¿verdad? También otro punto que yo veo clave es decir adiós a las máscaras, a los estereotipos creados por la sociedad, que tarde o temprano los adoptamos. ¿Para qué? Para que podamos ser aceptados tan solo en un círculo social o ya sea en nuestra propia familia. Eh, Tendríamos que decir adiós a todas esas máscaras, saber en realidad cómo somos y autoconocernos, porque, pues, como dicen los doctores, ¿verdad? Que si no sabes qué tienes, pues no sabes cómo lo curas. Entonces, eh,
de ese punto es clave para poder seguir en el proceso de desvictimización. Y también podría ser el siguiente paso que dejes de tener pensamientos autodestructivos, porque pues no hay nada más poderoso que la mente, y la mente es la misma que te puede sabotear. Eh, no hay nada más, no hay nada mejor que tener pensamientos de que no, pues yo puedo querer salir de esa victimización y tomar una actitud, ¿cómo decirlo? Activa para así ayudar a actuar a tu propia mente. Y pues aquí la idea es que nos encaminemos a la toma del control de nuestras vidas y de nuestras decisiones. Eh, Aquí también yo quería hablar un poquito de la resiliencia, que esto en psicología es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, ya sea la muerte de un ser querido o un accidente, etcétera. Em, Esto se podría cultivar a través de ella, y podemos potenciar lo mejor de nosotros mismos para proyectarlo hacia la sociedad y hacia nosotros mismos. Y pues ese sería un pequeño eh, resumen de cómo empezar la desvictimización. Gracias, compañero. Y por último, tenemos a nuestra compañera Lidia con nuestras propuestas de solución. Adelante. Gracias. Bueno, como dicen los compañeros, la violencia intrafamiliar aumentó demasiado en la pandemia. O sea, no, en mi caso, en mi casa, aumentó muchísimo. Desde que todos nos empezamos a quedar sin trabajo, hubo mucha escasez de cosas, muchos nos quedamos sin dinero, muchos perdimos nuestros empleos, muchos tuvimos que afrontar una situación en la que pues estamos de acuerdo que ningún mexicano estaba preparado, ¿no? Porque pues no es como que el gobierno idee un plan para preparar a su pueblo para pues este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, la pandemia afectó muchas cosas, aumentaron los feminicidios, los índices pues de violencia, los homicidios y pues muchas otras cosas que pues lamentablemente ya no van a poder cambiar, ¿no? Porque pues no puedes regresar un muerto pues, otra vez a la vida, ¿no? Las campañas que yo hice, que yo propuse como propuestas de solución en el proyecto prototípico, son básicamente campañas que debería de implementar el gobierno para saber hasta qué límite de violencia hay en cada lugar, ¿no? Por ejemplo, tengo una que se llama campaña de concientización de población. Es enseñarle a los niños más chiquitos desde que van en la primaria, a que si ellos ven que su mamá sufre violencia, gritos, golpes, empujones, arañazos, que si están encerrados en su cuarto gritando, porque pues la mayoría de la familia se encierra en su cuarto, pues como para que los niños no lo vean, pues decirles y explicarles que eso está mal, ¿no? Porque pues los niños no tienen derecho a vivir en la violencia, ¿no? De darles talleres, inculcarles desde pequeños que pues la violencia no está bien, ¿no? También hice otra propuesta que se llama Ferias de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que es la que se les da, podríamos implementarla a los niños, a los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, en las secundarias, darles clases de sexualidad, también enseñarles que en el noviazgo la violencia no es buena, que si te maltrata cuando son novios, lo van a hacer cuando se casen, ¿no? Tengo una compañera en el trabajo, es más joven que yo, tiene 17 años y tiene a su novio. Entonces, tienen la misma edad, pero el chavo se enoja con ella, le deja de hablar, le avienta las cosas y ella está aferrada a quererse casar con él. Entonces, yo, basada en mi experiencia y en la edad que tengo, porque le doblo casi la edad, yo le dije que pues si eso se lo hace ahorita, que son novios, al rato que se case, pues le va a pegar, la va a maltratar y va a llegar a un nivel en el que probablemente pues pueda hasta llegar a matarla, ¿no?
ella me comenta a mí que el papá de él le pegaba a la mamá. Entonces yo le dije, nada más, fíjate, la escala de violencia que él ya vivió, fíjate la escala de violencia que él ya trae. Entonces, si eso le hacía a su papá, a su mamá, a ti nada te asegura que él sea diferente contigo y que te trate de otra forma a la que su papá no trató a su mamá. Y la otra son mis comunidades recreativas, en donde los universitarios, como nosotros, podríamos implementar por el medio de las redes sociales, campañas de concientización que puedan ser virales y conocidas, como por ejemplo podemos ponerla, hay mucha gente que le gusta ver Netflix, ¿no? Es un ejemplo y podríamos ponerle como que al inicio de Netflix, decirles, recuerda que la violencia dentro de la familia no es buena y que si lo estás viviendo, pide ayuda. Hay gente que te va a ayudar. También en otra parte, pues deberíamos como que como el pueblo, como que pedir que capaciten más a las personas que están dentro del gobierno, porque es, o sea, si capacitaran más a las personas que están dentro del gobierno, no habría tanto índice de violencia. ¿Por qué? Porque tomarían el caso desde primera instancia y sabes que te voy a dar una resolución, a lo mejor me voy a tardar un tiempo en sacar al hombre violentador de tu casa, pero lo voy a hacer. Y yo me voy a asegurar como gobierno que tú no vuelvas a vivir eso, que tú no vuelvas a pasar eso. Ajá. Que si necesitas ayuda psicológica, pues te la voy a dar, ¿no? Sin ningún problema, te lo voy a dar, porque pues como gobierno me preocupa que mi pueblo esté bien, ¿no? Entonces sí hay que trabajar como que ciertas cosas y y pues hasta aquí es mi Aporte. comentario, mi aporte. Muchísimas gracias. Pues ahora sí que les agradezco su colaboración, compañeros, y damos por terminado el video para nuestro proyecto prototípico. Gracias. Hasta luego.